Día. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El país registró una nueva masacre carcelaria. El SNAI confirmó que 15 presos murieron y otros 14 resultaron heridos en nuevos enfrentamientos reportados en la penitenciaría del Litoral este martes. ¿Qué sucede con el plan de seguridad? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Daniela Oña, ella es experta en temas de seguridad. Daniela, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes con todas las personas que nos siguen por redes sociales y que nos escuchan a esta hora. A ver, la información del SNAI fue emitida cerca de las 9:30 de la mañana, pero se conoce que la masacre se inició pasadas las 3 de la mañana. De acuerdo con la información difundida, en el centro carcelario se escucharon detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, el SNAI aseguró que el centro penitenciario se encuentra bajo el control absoluto y que ningún preso se fugó de la cárcel. En su comunicado, el servicio penitenciario indicó que el número de víctimas es preliminar. A principios de este gobierno vimos imágenes difundidas de internos que eran totalmente doblegados por la fuerza pública, con los brazos en la espalda y sentados en el patio. Sin embargo, las masacres carcelarias no se han detenido. ¿Cuál es la realidad en las penitenciarías del país? Esa pregunta creo que es clave y creo que como ciudadanía tenemos graves cuestionamientos de lo que está pasando al interior de las cárceles. Lastimosamente, la información, hay poca información, no hay una transparencia amplia de parte del SNAI para conocer cuál es la situación al interior de las cárceles. Y esto, a su vez, se complementa con el hecho de que además los militares, hay graves denuncias de además temas de tortura y otros tratos inadecuados de parte del personal militar que se encuentra ahora en custodia. En un inicio, ¿no es cierto?, en este contexto se dio una propuesta, o la propuesta de parte del gobierno fue que el control de las cárceles pase a manos de los militares. Y con esto además viene una propuesta de mano dura, ¿no? Y efectivamente las primeras imágenes que nosotros vimos fueron de militares, pues en principio sometiendo a las personas privadas de libertad, que en realidad no nos da mucha cuenta de si es que existe realmente un control o si qué es lo que pasó al interior, ¿no? Si los grupos delictivos que en algún momento tuvieron el control, pues dejaron de tener. O sea, porque esto además hay que sumar el tema de que también comenzaron las denuncias de personal militar que comenzó a ingresar armas, droga y otros objetos ilícitos. Los vimos en los mismos operativos, ¿no?, del gobierno. Ahora, Daniela, cuando el SNAI dice que tiene el control absoluto, porque esas fueron las palabras, absoluto de la penitenciaría del Litoral, ¿es una realidad que los internos se encuentran entonces bajo el control del Estado o siguen estando bajo el control de las mismas bandas que operan dentro de las cárceles? Yo creo que este tipo de hechos, ¿no es cierto?, este tipo de masacres ponen en duda este control, y más bien creo que debe ser leído como una muestra de la falta de control que tiene el Estado. Porque obviamente el Estado no solamente debe tener el control al interior de qué ingresa y en qué condiciones está manejando pues la organización de las cárceles, sino también debe prevenir este tipo de hechos de violencia, ¿no? Y al interior de las cárceles pues hay inteligencia penitenciaria, ¿no es cierto? Y hay alertas que les da cuenta de si va a existir un hecho de violencia o no. Entonces, al darse este tipo de hechos, al darse una nueva masacre y al tener además 15 muertos preliminarmente hablando, pues es una muestra de que no hay control. Y además habría que ver qué otras acciones preventivas estaría tomando pues la administración. Lastimosamente la institucionalidad del SNAI es algo que se ha cuestionado, y se lo ha cuestionado además para observar cómo ha sido amedrentado, ¿no es cierto? Hemos visto en los meses pasados cómo funcionarios, entre esos una directora de la misma penitenciaría, fue asesinada dentro de este contexto de violencia. Entonces no podremos hablar, y yo creo que esa es la muestra de que no existe realmente un control dentro de las cárceles. Pero lo cierto es que
no está sucediendo lo mismo en las cárceles, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque si bien antes se daban estas masacres que eran horrorosas y que incluso grababan videos y se circulaban en las redes, esa carnicería que se daba dentro de las cárceles, una vez que explotaba estas cosas, era como dominó, como un efecto que iba regándose por todos los centros penitenciarios de las cárceles, ¿no? Era primero una y ya sabíamos que después venía la otra y la otra y la otra, y era algo aterrador. Si bien esto ha vuelto a pasar y nos preocupa muchísimo y nos tiene que preocupar, y más al gobierno que dice que tiene el control, creo que ¿qué pasó en todo este tiempo que no se dieron masacres? Que parecía que sí se estaba controlando, como usted lo dice, con ciertos puntos en donde se veían operativos que todavía seguían entrando cosas, ¿no? Ahí el asunto es que pueden generarse dos hipótesis, ¿no? Uh-huh. La primera es que efectivamente los militares tienen el control, ¿no es cierto? Y que han logrado reducir la actividad criminal al interior de las cárceles y por lo tanto de los grupos criminales. Y la otra teoría es pues que en realidad no existe control, que quizás inclusive puede existir pactos al interior, ¿no es cierto? Pactos de no violencia al interior de las cárceles, y que a partir de estos pactos pues los mismos grupos criminales son quienes han reducido o quienes han decidido de forma voluntaria limitar este tipo de agresiones. El asunto es que, lo que habíamos dicho al inicio, no existe una transparencia de la información, y por el contrario más bien existe como mucha duda, existe cuestionamientos, existe denuncias de falsos positivos, lo cual nos deja a nosotros más dudas y pensar en estas dos hipótesis que ahora planteamos. Y claro, pensar que se dan esos operativos y vemos que siguen teniendo acceso a armamento, a drogas y demás. ¿Tenemos algún tipo de información sobre si se ha hecho cambios que sean estructurales, que no permitan que los internos tengan objetos prohibidos, por ejemplo, como pantallas planas, mascotas que tenían? Recordemos hace algún tiempo que salieron mascotas, teléfonos celulares y demás. ¿Se conoce de algún tipo de información que nos diga si se ha hecho esto, por ejemplo? Bueno, la normativa en ese sentido es bastante clara, ¿no? Es el Código Orgánico Integral Penal quien lo plantea como un delito como tal, pero obviamente poder quitar todos estos objetos es a partir de requisas, a partir de operativos que deben ser ejecutados por parte de Fiscalía, de la Policía e inclusive de los mismos militares. Y que en principio, pues en algunos de estas requisas es donde se ha podido observar que todavía sigue ingresando armamento, sigue ingresando droga, y que quizás la situación no ha cambiado mucho. Entonces, a pesar de que la norma en ese sentido es bastante clara, estamos un poco a la disposición de que las autoridades competentes puedan hacer este tipo de procedimientos para tener limpios, por así decir, las cárceles de este tipo de objetos ilícitos. Ahora, el bloque de seguridad ha asegurado que se encuentra al interior de la cárcel de Guayaquil y que ha iniciado una requisa a gran escala. Además, también se informó que un contingente de uniformados policiales y militares se encuentran en las inmediaciones del complejo penitenciario. ¿Por qué es que, pese a que hemos visto varios operativos al interior de la cárcel, sigue sin dar resultados? ¿Porque ellos tienen el control? Yo creo que el problema no es tanto que se haga una o varias requisas, ¿no? Porque, digamos, estos son procedimientos que inclusive a las fuerzas de seguridad ya terminan siendo rutinarios. El problema de raíz es que los objetos siguen entrando, y eso da muestra de que existe quizás una red de corrupción que es muchísimo más fuerte que lo que nosotros imaginamos, ¿no? Pensemos, ¿cómo pueden ingresar, ¿no es cierto?, armas, drogas u otros objetos ilícitos que por su tamaño, además, una visita, por ejemplo, no los podría ingresar? Evidentemente ingresa a través del cuerpo de seguridad, sea agentes penitenciarios o en este caso ya ni siquiera la policía, sino militares. Entonces, lo que es más complicado y lo que es además preocupante es que dentro de esta cárcel, sobre todo de la penitenciaría y de otras más, generada o se haya constituido una red de corrupción que sea además muy difícil de desmantelar. Porque además de esa red de corrupción, no solamente va a ser para ingresar este tipo de objetos, sino también para tener el control en otro tipo de espacios, o para evitar, por ejemplo, controles de seguridad y que se generen este tipo de hechos de violencia. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de la penitenciaría. ¿Quién sabe si la directora, ¿no es cierto?, que falleció hace algunos meses, quien fue asesinada, pues evidentemente tenía conocimiento de este tipo de redes de corrupción, quizás quiso denunciar, tenía conocimiento, tenía algún elemento que le permitía pues iniciar acciones, y justamente por esto fue asesinada. Entonces,
tratemos de dimensionar cómo puede ser esta red de corrupción para que en las cárceles sigan existiendo pues armamento, drogas y otros objetos que permiten además hechos de violencia como el que tuvimos el día de hoy. Ahora, hablaste de acuerdos que podían haber para mantener la paz, digamos, en las cárceles, pero esos acuerdos simplemente se hacen igual sin tener el control, ¿no? Porque lo tienen digamos que es así. También podría darse este tipo de cosas como la explosión de esta nueva masacre, porque también estamos a pie de unas elecciones y también estos líderes de las bandas están pensando en cómo controlar también eso, ¿no? Bueno, desde diferentes sectores, ¿no? No solamente desde la academia, sino de las organizaciones se ha ligado y se ha observado que existe como una correlación en las masacres, de las masacres con traslados penitenciarios. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en más o menos algunos meses atrás, ¿no es cierto?, cuando además coincidió, que no diría coincidió, sino que podría ser parte de esta correlación, con la muerte de una funcionaria del SNAI, coincidió, ¿no es cierto?, con el traslado de uno de los cabecillas de los Lobos, de una cárcel de la Tacunga a la cárcel de la cárcel de máxima seguridad de La Roca hacia la Tacunga. Entonces, este tipo de traslados, ¿no es cierto?, suelen correlacionarse, suelen encontrarse temporalmente con este tipo de hechos. Y eso ha sido observado, como digo, desde diferentes actores que también han analizado el tema de cárceles, y se ha observado que efectivamente cuando hay, por ejemplo, un traslado, ¿no es cierto?, de bandas contrarias y logran o los ponen en una misma cárcel, y eso implica además una situación de riesgo, pues se dan este tipo de hechos. Entonces, habría que pensar, habría que además conocer quiénes fueron las personas que fueron asesinadas el día de hoy, ¿no es cierto? El SNAI no ha dado el perfil, no ha indicado quiénes son estas personas, y además, si es que además son personas que tenían ya sentencias, es personas que estaban con prisión preventiva, tal vez si eran parte de algún grupo. Eso dará luces, ¿no? Además. Pero sí llama mucho la atención que hasta el día de hoy ningún gobierno haya sido capaz de poner los inhibidores de señal celular, que eso es lo más simple, según dicen los expertos, ¿no? A las casas de la zona sigue teniendo problemas con el internet, pero los presos adentro siguen teniendo un internet de primera. Yo le agradezco muchísimo, Daniela, por habernos acompañado. Espero volver a conversar con usted respecto a estos temas. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Daniela Oña, experta en seguridad. Notimundo a la carta.